La ciudad despertaba bajo un cielo de nubes bajas, como si el día hubiera decidido comenzar con una carga de pesadez anticipada. Las sirenas lejanas de las ambulancias competían con el ruido metálico de los trenes y el rugido constante de los coches. La rutina de siempre, pero detrás de ese manto cotidiano se respiraba una tensión que muchos preferían ignorar, en tensiones raciales, desigualdad, resentimiento acumulado. En medio de ese contexto, Marcia Ellis caminaba hacia el edificio central del departamento de policía. Vestía un traje azul marino impecable, el cabello recogido con elegancia, y sostenía un portafolio negro donde guardaba documentos de máxima importancia. Sus pasos eran firmes, calculados, aunque su semblante denotaba una serenidad que escondía cansancio. Cansancio de años de lucha contra prejuicio, de tener que demostrar 2 veces más lo que otros daban por sentado. Marcia no era una mujer común en aquel lugar. Era la nueva comisionada estatal de policía, la máxima jefa del cuerpo, la persona que por encima de todos, incluidos capitanes y jefes de distrito, tenía la última palabra en materia de seguridad. Su nombramiento había sido histórico, a la primera mujer negra en ocupar ese cargo en un estado donde todavía muchos no creían que alguien como ella pudiera ostentar ese poder. Su llegada. La recepción del edificio se detuvo unos segundos. Los oficiales en la entrada la saludaron con rigidez, algunos con respeto genuino, otros con una frialdad evidente. Ella estaba acostumbrada a esas miradas. Los Q-Dicken, no perteneces aquí. Aunque nadie se atreva a pronunciarlo en voz alta, subió al segundo piso, donde le esperaba una reunión con mandos medios. El objetivo era claro: revisar cifras de criminalidad, analizar procedimientos recientes y reforzar directrices contra abusos de autoridad. Para Marcia, cada reunión era también un examen a demostrar que su autoridad no era decorativa, que estaba dispuesta a reformar un sistema que durante años había encubierto excesos, violencia y discriminación. En la sala de juntas, una mesa larga esperaba a los asistentes. Varios capitanes ya estaban sentados revisando papeles. Entre ellos destacaba el sargento Richard Cole, un hombre blanco de unos 50 años, ancho de hombros, cabello ralo y bigote grueso. Era conocido por su temperamento irascible y por comentarios que rozaban lo inaceptable. A ojos de muchos representaba a la vieja escuela del cuerpo, autoritaria, insensible y sobre todo marcada por prejuicios raciales que jamás había intentado ocultar. Marcia tomó asiento en la cabecera, saludando con cordialidad. Abrió su portafolio y comenzó a repasar un informe sobre arrestos recientes. Apenas había comenzado a hablar cuando Cole, recostado en su silla con los brazos cruzados, soltó una risita burlona. Con todo respeto, señora, dijo, cargando de ironía la palabra señora, no sé si estas cifras le dicen lo mismo a usted que a nosotros en la calle, porque una cosa es leer papeles en una oficina y otra muy distinta es estar allá afuera, lidiando con la realidad. La sala se tensó. Algunos oficiales bajaron la mirada. Incómodo. Marcia levantó los ojos con calma. Aunque sentía un calor creciente en el pecho, continuó su exposición sin alterarse, explicando la necesidad de aplicar protocolos más estrictos para reducir denuncias de abusos. Pero Cole volvió a interrumpir. Mire, con el debido respeto, dudo que entienda cómo funcionan las calles. Tal vez en su mundo todo sea teoría y buenas intenciones, pero aquí lidiamos con criminales de verdad. Y créame, señora, la mayoría se parecen más a usted que a mí. Las palabras cayeron como un veneno en la sala. El racismo, explícito y descarnado, había salido a la superficie. Un silencio pesado se instaló. Todos sabían que había cruzado una línea, pero nadie se atrevió a hablar. Marcia mantuvo la compostura. Por dentro un torbellino de emociones la agitaban: indignación, rabia, tristeza. Había pasado toda su vida enfrentando ese tipo de comentarios, pero ahora era diferente. Ya no era una abogada joven buscando oportunidades, ni una fiscal luchando por respeto en tribunales dominados por hombres. Ahora era la máxima autoridad de ese lugar. Sin embargo, ahí estaba siendo objeto de burla, de desprecio abierto. La reunión continuó en medio de esa tensión insoportable. Cole siguió lanzando comentarios sarcásticos, poniendo en duda cada una de las medidas propuestas, incluso imitando el tono de voz de Marcia en un par de ocasiones.
para provocar risas contenidas entre algunos oficiales. Ella tomó nota de todo, con una serenidad aparente que escondía la decisión férrea de no dejar aquello impune. Cuando la reunión terminó, Marcia salió al pasillo con la cabeza erguida, pero no había dado más de unos pasos cuando escuchó la voz de Cole detrás de ella, hablando con un grupo de agentes jóvenes. ¿Ya vieron? Ahora cualquiera puede ser jefe. Basta con cumplir la cuota de diversidad y listo. Ni falta hace saber de verdad cómo funciona este trabajo. Las risas que siguieron fueron como cuchillos. Marcia no se giró, siguió caminando. Pero en su interior algo se quebró. No era simplemente un comentario ofensivo. Era un desafío abierto a su autoridad. Un intento de reducirla a un estereotipo. Y lo peor lo había hecho frente a otros, plantando la semilla del desprecio esa noche. Al llegar a casa, Marcia se sentó frente al ventanal de su sala. Afuera, la ciudad parecía infinita, un mar de luces que parpadeaban en medio de la oscuridad. Se preguntó cuántos de esos hogares habían sido tocados por injusticias como la que ella había vivido esa mañana. Cuántas mujeres, cuántos hombres negros habían sido humillados, ninguneados, silenciados. Ella tenía poder ahora. Sí, pero ¿qué significaba ese poder si se permitía que alguien como Cole lo pisoteara sin consecuencias? En su mente comenzó a gestarse un plan. No actuaría con impulsividad, no se rebajaría al nivel de la burla, pero tampoco lo dejaría pasar. El respeto no se pide, se exige con acciones, y ella demostraría de la forma más contundente posible quién tenía la verdadera autoridad en aquel lugar. Lo que Richard Cole no sabía era que su burla de esa mañana sería el principio del fin de su carrera, porque Marcia Ellis no era una mujer que olvidara ni perdonara la injusticia a la ciudad, aún ajena. Se preparaba para un choque de fuerzas que sacudiría los cimientos del departamento de policía, y en ese choque, máscaras caerían, verdades ocultas saldrían a la luz, y quienes habían vivido cómodos en la impunidad descubrirían que el tiempo de la complacencia había terminado. Marcia cerró los ojos, dejando que el cansancio se transformara en una calma extraña. Lo sabía con certeza muy pronto. El sargento Cole se enfrentaría a la mayor elección de su vida, una lección que lo marcaría para siempre. Los días posteriores a aquella reunión fueron un torbellino silencioso dentro del departamento de policía. Nadie hablaba abiertamente de lo que había sucedido en la sala, pero todos lo recordaban. El veneno de las palabras del sargento Cole flotaba como una nube invisible que impregnaba pasillos, oficinas y cafeterías. Para Marcia, cada jornada comenzaba con un peso añadido. No solo tenía que enfrentar los problemas de criminalidad que golpeaban a la ciudad, sino también lidiar con un cuerpo policial dividido entre quienes aceptaban su liderazgo y quienes lo rechazaban con un desprecio casi visceral. Cole, lejos de mostrarse arrepentido, parecía envalentonado. Su actitud era la de alguien convencido de que nada ni nadie podía tocarlo. Caminaba por los pasillos con el pecho inflado, intercambiando bromas con otros oficiales, siempre con ese aire de superioridad que lo había caracterizado. Incluso se permitía soltar comentarios sarcásticos en voz alta cuando Marcia pasaba cerca, en alusiones veladas a su género, a su raza, a su supuesto desconocimiento del trabajo real. Era un desafío abierto, una manera de decirle a todos que él no la reconocía como autoridad legítima. Marcia observaba, tomaba nota, registraba cada gesto. Sabía que enfrentarlo de manera impulsiva podía volverse en su contra. Los prejuicios estaban tan arraigados que cualquier reacción suya sería interpretada como debilidad o exageración. Necesitaba algo más, una estrategia que no solo lo desarmara a él, sino que dejara claro ante todo el cuerpo que ese tipo de comportamiento no sería tolerado jamás. Mientras tanto, fuera del edificio, la tensión racial se intensificaba. Un incidente reciente en un vecindario había generado protestas. Un grupo de oficiales había detenido brutalmente a un joven negro por una infracción menor, y el video circulaba ya por las redes sociales. Los noticieros mostraban imágenes de manifestantes exigiendo justicia, con pancartas que denunciaban el racismo policial. Marcia sentía esa presión en la piel. La ciudad estaba al borde de un estallido, y ella sabía que cualquier paso en falso podía costarle no solo su reputación, sino también la paz social. Fue en medio de ese clima cuando recibió un informe sobre irregularidades en la unidad del sargento Cole. En el documento
Hablaba de detenciones sin causa, uso excesivo de la fuerza y quejas ignoradas. Nada nuevo, pero lo suficientemente grave como para justificar una revisión exhaustiva. Marcia comprendió que el momento había llegado y convocó a una auditoría interna sorpresa. Ordenó revisar expedientes, entrevistar a ciudadanos que habían presentado quejas y analizar grabaciones de cámaras corporales. Todo debía hacerse con absoluta discreción. El rumor, sin embargo, se filtró. Cole lo supo y reaccionó con furia. Reunió a sus hombres de confianza y entre Gisau Salmagaus comenzó a llamarla la señora Cuota y la reina de papel. Decía que todo era una persecución política, que estaban intentando desacreditar a quienes sí hacían el trabajo sucio que otros no se atrevían a hacer. La tensión creció tanto que un día, en plena reunión de mandos, Cole se permitió otra insolencia. Interrumpió a Marcia frente a todos, cuestionando sus órdenes con un tono de burla apenas disfrazada. Con el debido respeto, comisionada, tal vez usted se sienta cómoda, hablando de auditorías y protocolos desde su oficina, pero aquí afuera, los delincuentes no esperan sus discursos. ¿Qué pretende? Que les pidamos permiso antes de esposarlos. Algunos oficiales rieron con nerviosismo. Otros miraron al suelo, incómodos. La atmósfera se podía cortar con un cuchillo. Marcia lo miró fijamente, sin parpadear. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Luego, con voz firme, concluyó la reunión sin hacer referencia directa al comentario. Pero todos supieron que algo se estaba gestando. Esa misma noche, Marcia se quedó hasta tarde en su despacho. La ciudad se extendía frente a la ventana, iluminada y caótica, como un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado. En su escritorio reposaban expedientes, denuncias, videos, testimonios. Cada página era un recordatorio de por qué estaba allí y no para complacer a quienes la despreciaban, sino para transformar un sistema enfermo desde dentro. Anne recordó las palabras de su padre, un hombre que había trabajado toda su vida como maestro en un barrio humilde en Hija. Cuando se rían de ti, cuando te digan que no perteneces, no respondas con rabia, responde con hechos. Haz que tu sola presencia sea la respuesta. Marcia entendió que eso era exactamente lo que debía hacer. En los días siguientes se convirtieron en un torbellino de trabajo. Los auditores internos encontraron irregularidades más graves de lo esperado, pruebas desaparecidas, reportes falsificados, registros y gestos alterados. Todo apuntaba a un patrón de abuso sistemático. Marcia organizó un informe preliminar y lo presentó directamente al gobernador. Explicó la situación con detalle, señalando nombres, fechas, pruebas. El gobernador, consciente de la presión social, le dio luz verde para actuar con contundencia. El golpe estaba listo. Marcia convocó a todos los mandos del departamento para una reunión extraordinaria. La sala estaba llena, la tensión palpable. Cole se sentó en su lugar habitual, con el mismo gesto de superioridad de siempre, convencido de que nada podía alcanzarlo. Marcia se levantó, tomó el micrófono y comenzó a hablar. Su voz, serena pero firme, llenó cada rincón. Explicó que la auditoría había revelado irregularidades graves. Mencionó cifras, expuso casos, mostró evidencias en una pantalla. La sala murmuraba, algunos con incredulidad, otros con rabia. Finalmente, con una calma escalofriante, pronunció el nombre del principal responsable, Sargento Richard Cole. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos miraron hacia Alan Cole. Rojo de ira, se puso de pie, golpeó la mesa con el puño y gritó: «Esto es una farsa, una maldita persecución». Marcia no se inmutó. Lo observó con una serenidad que lo desarmaba más que cualquier grito. «No, sargento», respondió con firmeza, «esto es responsabilidad. Y le aseguro que aquí, tarde o temprano, todos van a rendir cuentas». Las miradas se cruzaron, cargadas de electricidad. El momento había llegado en el oficial que se había burlado de ella. Estaba frente a su jefa, y por primera vez comenzaba a darse cuenta de lo que significaba. Pero lo que Marcia no sabía era que Cole no pensaba caer solo. Tenía aliados, tenía secretos, y estaba dispuesto a todo para no perder el poder que había ejercido impunemente durante tantos años. Y en ese cruce de caminos, la batalla apenas empezaba.
El eco de aquella reunión extraordinaria no tardó en expandirse como un incendio dentro del departamento de policía. El nombre de Richard Cole había sido pronunciado públicamente por la propia comisionada, y esa sola acción sacudió la estructura jerárquica de la institución. Algunos oficiales lo celebraban en silencio, como un triunfo esperado desde hacía años. Otros, en cambio, se atrincheraban detrás del sargento, convencidos de que lo ocurrido era una conspiración orquestada por motivos políticos y raciales. La división era evidente, y cada pasillo del edificio parecía vibrar con la tensión de esa fractura en Cole. Lejos de rendirse, se transformó en una bestia herida. Su arrogancia intacta se mezclaba ahora con una rabia ciega. No estaba dispuesto a aceptar la humillación. Para él, Marcia no era una líder legítima, sino una intrusa que había osado desafiar el orden que él consideraba natural. Un orden donde hombres como él mandaban y mujeres negras debían conformarse con obedecer durante los días posteriores. El sargento movió sus piezas en las sombras. Convocó reuniones discretas con aquellos oficiales que le eran leales. En esas conversaciones, pintaba a Marcia como una amenaza para el cuerpo policial, una burócrata de escritorio que, según él, quería destruir la fuerza con auditorías, informes y protocolos. Los convencía de que su manera dura de trabajar era la única capaz de mantener a raya el crimen en las calles en muchos. Cegados por años de cultura interna y prejuicios compartidos, lo escuchaban y asentían. La semilla de la rebelión comenzaba a germinar en Marcia. Mientras tanto, trabajaba día y noche en silencio. Sabía que Cole no se quedaría de brazos cruzados. Cada paso que daba era analizado, cada decisión cuestionada, cada palabra puesta bajo lupa, pero no podía detenerse en las pruebas acumuladas. Eran demasiado graves en la prensa. Sin embargo, comenzaba a enterarse. Un periódico local publicó un artículo filtrado sobre la auditoría en curso, mencionando a altos mandos bajo investigación. Aunque el nombre de Cole no aparecía, todos, dentro del departamento, sabían de quién se trataba. Las cámaras empezaron a merodear alrededor del edificio. Los periodistas buscaban declaraciones. El escándalo era inminente en Cole. Aprovechó esa oportunidad. Apareció frente a los medios con un discurso calculado. Se presentó como un servidor público injustamente atacado. Un hombre con décadas de experiencia, que ahora era víctima de una cacería de brujas, impulsada por una agenda política. Sus palabras encontraron eco en ciertos sectores de la ciudad, especialmente entre quienes desconfiaban de cualquier cambio en la institución. En las redes sociales se llenaron de mensajes en su defensa, pero también de críticas feroces. La ciudad se polarizaba, y el nombre de Marcia comenzaba a estar en el centro de la tormenta, dentro de sí. Marcia sentía la presión multiplicarse. A veces, en la soledad de su oficina, se permitía cerrar los ojos y respirar hondo, intentando acallar la voz interna que le preguntaba si había hecho lo correcto al exponer a Cole de manera tan frontal. Pero en el fondo sabía que no había otra salida. No se trataba solo de un hombre, sino de un sistema entero que debía ser enfrentado. Fue entonces cuando llegó la primera señal clara de contraataque. Una mañana, al llegar al edificio, Marcia fue recibida por la jefa de asuntos internos, con un expediente en la mano. El documento contenía acusaciones en su contra, en supuestos gastos injustificados, decisiones administrativas cuestionables, incluso insinuaciones de favoritismo hacia oficiales afroamericanos. A Marcia lo entendió de inmediato. Era la mano de Cole moviéndose. Estaban intentando desacreditarla, pintarla como corrupta e incompetente. El golpe no era menor. Aunque sabía que las acusaciones eran falsas, también sabía que en la opinión pública, la percepción podía pesar más que la verdad. Y Cole jugaba precisamente con eso. La guerra ya no era silenciosa, era abierta. En los pasillos, los murmullos crecían. Algunos oficiales, antes neutrales, comenzaban a mostrar dudas. ¿Y si la comisionada realmente tenía un doble estándar? ¿Y si, en su afán por demostrar autoridad, estaba cometiendo errores graves? Las sombras de la duda eran el mejor aliado de Cole. Mientras tanto, las protestas en la ciudad no cesaban. Cada semana, un nuevo caso de brutalidad policial salía a la luz, y los manifestantes señalaban directamente al departamento como símbolo de impunidad. Las calles se llenaban de voces que exigían justicia, y cada pancarta era un recordatorio de que Marcia no solo peleaba contra Cole, sino contra un monstruo mucho más grande. En una noche,
Al revisar informes en su despacho, Marcia recibió un sobre anónimo, deslizado por debajo de la puerta. Dentro, había fotografías, imágenes, que mostraban a Cole reuniéndose con políticos locales, empresarios turbios y hasta con un conocido líder de un grupo extremista. El mensaje era claro. Había manos poderosas detrás de él. No era un simple sargento defendiendo su orgullo. Era la punta de lanza de una red de intereses, dispuesta a mantener las cosas tal como estaban. Marcia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió que la batalla que enfrentaba era más peligrosa de lo que imaginaba. Aún así, decidió no retroceder. Convocó a un pequeño grupo de oficiales de absoluta confianza. Les mostró las pruebas. Les explicó la magnitud del desafío. Si vamos a enfrentarlo, debemos estar listos para todo, les dijo. Ellos asintieron, conscientes de que lo que estaba en juego no era solo el futuro de la comisionada, sino el alma misma del departamento. Pero Cole también se preparaba. Había logrado que un grupo considerable de oficiales lo respaldara. Los pasillos del edificio se dividían casi como territorios enemigos. Las miradas entre bandos eran dagas invisibles. El ambiente era tan tenso que cualquiera podía prever un estallido en cualquier momento, y ese estallido no tardó en llegar en un viernes por la tarde. Durante una operación en un barrio conflictivo, una patrulla bajo el mando de Cole realizó una detención violenta. Un joven afroamericano terminó hospitalizado con heridas graves. El hecho fue grabado por vecinos y subido a internet. La indignación explotó. Multitudes salieron a las calles. Los noticieros transmitían en vivo las protestas que se multiplicaban como un mar incontenible. Las pancartas llevaban un mensaje claro: basta de impunidad. Marcia sabía que ese podía ser el punto de quiebre. Convocó de inmediato a una rueda de prensa para anunciar que el departamento tomaría medidas ejemplares. Pero justo antes de salir frente a las cámaras, recibió una llamada inesperada en la voz. Al otro lado de la línea era grave, autoritaria. Comisionada, no se atreva a tocar al sargento Cole. No sabe con quién está jugando. El silencio que siguió fue helado. Marcia apretó el teléfono con fuerza, conteniendo la rabia que le hervía en las venas. Por primera vez, comprendía que estaba enfrentando algo mucho más grande que un hombre arrogante. Era una red oscura, con tentáculos en la política, la economía y hasta en las calles. Colgó la llamada y se quedó mirando su reflejo en la ventana del despacho. La ciudad ardía bajo ella, un mosaico de luces y sirenas. Y en ese reflejo, vio no solo a una mujer cansada, sino a una líder, al borde de una batalla decisiva. La pregunta no era si debía continuar. La pregunta era, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Y mientras esa duda la consumía, un mensaje llegó a su celular. Era un video. En él, se veía claramente a Cole, sonriendo, rodeado de hombres armados que no eran policías. El video terminaba con una frase escrita en rojo: si caigo, no caigo solo. El corazón de Marcia se detuvo por un instante. El enemigo estaba listo para todo, y ella sabía que la próxima jugada definiría no solo su destino, sino el de toda la ciudad. El video con la amenaza había quedado grabado en la mente de Marcia como una cicatriz ardiente. Aquella sonrisa arrogante de Cole, rodeado de hombres armados que no portaban insignia, era más que un desafío. Era la confirmación de que la lucha ya no se limitaba a la institución policial. Había fuerzas externas, oscuras, que lo respaldaban. Durante horas, Marcia permaneció en su oficina con las cortinas cerradas, repasando una y otra vez las imágenes. Cada segundo era una advertencia velada: en si me tocas, arrastro a todos contigo. Era la estrategia de un hombre desesperado, pero también de un jugador que conocía las piezas de poder en el tablero. En esa noche, apenas pudo dormir. Las sirenas en la ciudad no cesaban. Las protestas se habían vuelto más intensas, con enfrentamientos entre civiles y policías en varios puntos. El nombre de Cole resonaba tanto en las calles como en los pasillos del poder. Al amanecer, Marcia tomó una decisión arriesgada. No podía seguir jugando a la defensiva. Reunió nuevamente a su círculo de confianza, un pequeño grupo de oficiales jóvenes que habían demostrado lealtad no hacia su persona, sino hacia la justicia. Les mostró el video. La reacción fue inmediata, en rostros tensos, miradas de miedo, pero también de resolución. Ellos entendían que Cole estaba utilizando recursos ilegales, que sus alianzas lo convertían en un peligro, no solo institucional,
sino social a uno de los oficiales, un teniente con años de experiencia en inteligencia. Propuso investigar a los hombres que aparecían junto a él en el video. Tras una larga jornada de cotejar rostros y bases de datos, el resultado fue devastador. Varios pertenecían a un grupo paramilitar clandestino, vinculado a crímenes de odio racial. El vínculo entre Cole y esos extremistas era la prueba más peligrosa que habían encontrado. Hasta ahora Marcia lo comprendió de inmediato. Aquello no podía manejarse únicamente dentro del departamento. Involucraba a la seguridad del Estado. Enteron pidió una reunión urgente con el gobernador. La cita se llevó a cabo en una sala privada, sin periodistas ni asesores presentes. Marcia expuso con detalle las pruebas acumuladas en corrupción, violencia, amenazas y ahora vínculos con grupos armados ilegales. El gobernador, un hombre de gesto frío, escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Cuando terminó, se inclinó hacia ella con una expresión ambigua. Comisionada, dijo, lo que me está mostrando es grave, pero también peligroso. Si esto se hace público, podríamos tener disturbios aún más violentos. ¿Está segura de querer seguir adelante? La pregunta llevaba implícita una advertencia. Había intereses políticos en juego. Pero Marcia no titubeó. Señor gobernador, si no actuamos ahora, Cole y los que lo apoyan tendrán la ciudad en sus manos. Y cuando eso pase, no habrá marcha atrás. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable. Finalmente el gobernador asintió, aunque con evidente reticencia. Muy bien, le autorizo a proceder, pero hágalo con cuidado. Y recuerde, si esto se sale de control, la responsabilidad recaerá en usted. Marcia salió de la reunión con una mezcla de alivio y peso en los hombros. Tenía el visto bueno, sí, pero también la certeza de que estaba caminando sobre un terreno minado. Decidió actuar rápido. Ordenó una redada encubierta para desmantelar el círculo cercano de Colean. La operación debía realizarse con precisión quirúrgica, evitando filtraciones que pudieran alertarlo. Durante 2 noches, los equipos de inteligencia trabajaron sin descanso, rastreando llamadas, ubicaciones y movimientos sospechosos, y entonces llegó el golpe. En un almacén abandonado, a las afueras de la ciudad, descubrieron un arsenal de armas ilegales, rifles, explosivos, chalecos antibalas con símbolos extremistas. El hallazgo era suficiente para hundir a Cole y a sus cómplices. Marcia sintió que, por primera vez en semanas, tenía la ventaja, pero también sabía que un hombre como él no se dejaría atrapar tan fácilmente. No se equivocaba la madrugada en que se planeaba ejecutar la operación contra Cole. Ocurrió lo impensable. Una explosión sacudió el estacionamiento del departamento de policía. Varios coches ardieron en llamas, y el caos se apoderó del edificio. En medio del humo y el pánico, se filtró un mensaje: esto es solo el comienzo. No nos detendrán. El ataque fue un golpe directo, una declaración de guerra, y el mensaje era: Claron Cole no estaba huyendo, estaba contraatacando. En los noticieros, transmitieron en vivo las imágenes de las llamas consumiendo los vehículos oficiales. La ciudad entera vio cómo el corazón de la institución policial era vulnerado. Para muchos, fue la prueba definitiva de que el departamento estaba dividido y podrido por dentro. Marcia se mantuvo firme frente a las cámaras, asegurando que se haría justicia. Pero en su interior, la preocupación crecía como una marea oscura. El enemigo había cruzado una línea peligrosa. A los días siguientes, fueron un torbellino. Cada vez más oficiales tenían que elegir un bando, a la lealtad hacia la justicia o la obediencia ciega hacia Cole. Los pasillos del edificio se transformaron en un campo minado de miradas hostiles, susurros y sospechas. Nadie confiaba en nadie. Marcia, sin embargo, no permitió que la intimidaran. Redobló la investigación, cerró filas con sus aliados y preparó una ofensiva final. Tenía que exponer a Cole públicamente, no solo dentro del departamento, sino ante toda la ciudad. La oportunidad llegó en una audiencia pública organizada por el Comité de Seguridad Estatal. Cole había sido citado para responder por las acusaciones en su contra, y Marcia debía presentar las pruebas recolectadas. La sala estaría llena de periodistas, legisladores y ciudadanos atentos. Era el escenario perfecto para acabar con él, pero también era el terreno donde Cole planeaba dar su último golpe. La mañana de la audiencia,
La tensión era insoportable. El edificio estaba rodeado de manifestantes. Unos exigían la destitución inmediata de Cole. Otros llevaban pancartas con su nombre, defendiéndolo como si fuera un héroe. El aire estaba cargado de odio, miedo y esperanza. Marcia caminó hacia la sala con paso firme, aunque su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Llevaba consigo un portafolio con documentos, grabaciones y fotografías a las pruebas definitivas. Al entrar, las miradas se clavaron en ella como cuchillas. En el estrado, Cole ya la esperaba. Vestía su uniforme con un descaro insolente, como si estuviera a punto de recibir un ascenso, en lugar de enfrentar un juicio público. Sus ojos se cruzaron, y en esa breve chispa de contacto, Marcia comprendió que aquel hombre no iba a rendirse en la audiencia. Comenzó. Los primeros minutos estuvieron marcados por discursos tensos y preguntas protocolares. Pero el clímax llegó cuando Marcia tomó la palabra. Con voz firme, desplegó las pruebas una tras otra en fotografías, registros financieros, vínculos con grupos extremistas. Y finalmente, el video en el que Cole aparecía sonriendo junto a hombres armados. El murmullo en la sala fue inmediato. Periodistas levantaban sus teléfonos. Legisladores intercambiaban miradas de asombro, y el público contenía la respiración. Marcia pensó que por fin lo había acorralado pero Cole, lejos de derrumbarse, se inclinó hacia el micrófono y pronunció unas palabras que hicieron temblar las paredes del recinto. Si yo caigo, la ciudad caerá conmigo, Ann. Y entonces, en ese silencio absoluto que siguió a su amenaza, se escuchó un estruendo lejano, un estallido que hizo vibrar los cristales de la sala. Sirenas comenzaron a sonar de inmediato. Afuera, el caos había estallado. Marcia sintió como la sangre se le helaba en las venas. Cole no había hablado en metáforas. El ataque había comenzado, Ann, y ahora, atrapada en medio de la audiencia, con cientos de ojos puestos en ella, y el estruendo del desastre, entrando por las ventanas, comprendió que el desenlace no podía postergarse más. El enemigo había hecho su jugada, y la ciudad entera estaba a punto de arder. El estruendo que sacudió la sala de audiencia quedó grabado como un eco eterno en la memoria de quienes lo presenciaron. Los vidrios vibraron, las luces titilaron, y durante unos segundos, la confusión se transformó en pánico. Los gritos comenzaron a llenar el recinto, y la multitud de periodistas y asistentes buscó desesperadamente la salida. Marcia, de pie frente al estrado, se mantuvo firme. Su instinto le decía que retroceder en ese momento equivalía a cederle la victoria a Cole, porque ese estruendo no era casual, era un mensaje en afuera. El caos se desataba. Las sirenas aullaban con un tono desesperado. Alguien anunció que un coche bomba había explotado en las cercanías, cerca de un estacionamiento público. Nadie sabía cuántas víctimas había, pero todos entendían que no era un accidente, era la jugada final del sargento Cole. Sentado en su silla, no se inmutaba. Su sonrisa ladeada parecía disfrutar del desconcierto colectivo. Cuando los ojos de Marcia se cruzaron con los suyos, entendió la magnitud del desafío. Aquel hombre no buscaba salvarse, buscaba hundir a todos en el abismo. Junto con él a la audiencia fue suspendida de inmediato. Oficiales escoltaron a los presentes hacia zonas seguras, mientras helicópteros sobrevolaban el área. El edificio entero temblaba bajo el peso de la incertidumbre. Pero Marcia no huyó. Sabía que había llegado el momento de actuar con una decisión que marcaría para siempre su nombre. Esa misma noche, la ciudad era un campo de batalla. Las protestas se multiplicaron, algunas espontáneas, otras alimentadas por el terror que Cole había sembrado. Había barricadas en ciertas calles, incendios en esquinas estratégicas y enfrentamientos entre civiles y policías. El departamento estaba dividido. Un grupo defendía a la comisionada, mientras otro se atrincheraba en torno a Cole. Como si fuera un líder de guerra, en medio de ese escenario, Marcia convocó a su círculo más cercano. El video, las pruebas, y ahora el ataque habían dejado en claro que Cole no era un simple corrupto, era un traidor. Un hombre dispuesto a desestabilizar la ciudad entera para mantener su poder. No podemos esperar más, dijo con voz firme. Si lo dejamos libre una noche más, la ciudad arderá. La operación fue planeada con precisión. Debían capturar a Cole y a sus cómplices antes de que pudieran organizar un segundo ataque. Los informes de inteligencia indicaban que,
se habían atrincherado en un edificio abandonado en la zona industrial, junto con parte del arsenal. Descubierto días atrás, era ahora o nunca en la madrugada, se vistió de sombras cuando el convoy salió hacia el lugar. Marcia iba con ellos, consciente de que su presencia era tanto un riesgo como un símbolo. No podía delegar en otros una batalla que llevaba meses liderando al llegar. La tensión era insoportable. El edificio se erguía como un monstruo oscuro, iluminado apenas por luces parpadeantes. Desde el interior se escuchaban voces, risas nerviosas, y el inconfundible sonido metálico de armas cargándose en el operativo comenzó. Equipos de asalto rodearon el lugar, cortaron las salidas y lanzaron advertencias por altavoces. El silencio posterior fue breve aún. Una ráfaga de disparos rompió la noche. Cole y los suyos estaban listos para resistir hasta el final. El enfrentamiento fue brutal. Balas atravesaban ventanas, paredes y puertas metálicas. El humo de las granadas de humo llenaba el aire, mezclado con gritos y órdenes. La ciudad, insomne, escuchaba los ecos del combate en la distancia. Marcia, protegida por chaleco antibalas, avanzaba junto a su equipo. No era la primera vez que enfrentaba la violencia de cerca, pero sí la primera en que el enemigo no era un criminal externo, sino alguien que había jurado proteger a la misma ciudad que ahora estaba traicionando. En medio del tiroteo, lograron abrirse paso hasta el interior. El edificio era un laberinto de pasillos oscuros, con ecos de disparos rebotando en las paredes. La adrenalina era tan intensa que cada segundo parecía un año. Finalmente, Lovion Cole estaba allí, en el corazón del edificio, con un rifle en las manos y la misma sonrisa desafiante en el rostro. Sus hombres, ya diezmados, seguían resistiendo con fiereza, pero era evidente que la batalla estaba perdida. «Se acabó, Cole», gritó Marcia, su voz retumbando en el espacio cerrado. Él no respondió con palabras. Sus ojos brillaron con una mezcla de odio y satisfacción. Y levantó el arma, apuntando directamente hacia ella. El tiempo pareció detenerse. Un disparo resonó en el aire, pero no fue Marcia quien cayó. Uno de sus oficiales había logrado interceptarlo en el último segundo, neutralizando el disparo de Cole con una bala precisa que le arrancó el arma de las manos. El sargento quedó de rodillas, jadeando, con los ojos abiertos como platos. El orgullo que lo había sostenido durante tanto tiempo se desplomó en un instante. Fue reducido y esposado, mientras gritaba insultos, maldiciones y amenazas vacías. La operación había terminado, aun cuando la noticia se difundió al amanecer. La ciudad entera contuvo la respiración. Las imágenes de Cole esposado, escoltado por oficiales leales a Marcia, se transmitieron en todos los canales. Para algunos fue un alivio, para otros una traición, pero nadie pudo negar que un capítulo decisivo había sido escrito. Esa noche en el juicio contra él, se convirtió en un espectáculo mediático. Las pruebas eran abrumadoras en corrupción, conspiración, vínculos con grupos extremistas, terrorismo interno. Día tras día, las audiencias revelaban la magnitud de su traición. La arrogancia que lo había caracterizado desapareció poco a poco, sustituida por un semblante demacrado casi hipotético. Marcia, por su parte, mantuvo la calma durante todo el proceso. Respondía con serenidad a las preguntas de la prensa, asistía a cada sesión y reforzaba el mensaje de que la institución debía limpiarse desde adentro. Su rostro se convirtió en un símbolo, no solo de autoridad, sino de resistencia frente al odio y la corrupción. Meses después, la sentencia fue leída. Cole fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto resonó como un trueno en toda la ciudad. Algunos celebraron con lágrimas en los ojos. Otros, en silencio, se refugiaron en su resentimiento. Pero todos comprendieron que la balanza de la justicia había caído con fuerza la mañana siguiente. Marcia caminó hasta la entrada del edificio del departamento. El sol brillaba después de semanas de tormentas, y por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a humo ni a miedo. Frente a ella, un grupo de ciudadanos la esperaba con pancartas que decían: «Han justicia, gracias comisionada, no nos rendimos». No era una victoria total. El racismo y la corrupción no desaparecían con la caída de un solo hombre, pero era un comienzo, y ella lo sabían. Respiró hondo,
Alzó la mirada hacia el horizonte y pensó en todo lo que había dejado atrás para llegar allí, a los insultos, las burlas, las amenazas, la soledad. Y sin embargo, allí estaba, más fuerte que nunca en el eco de Cole. Aún resonaba en su mente en sí caigo. No caigo solo, pero en ese instante, con el sol iluminando su rostro y la multitud aplaudiendo, comprendió que él había caído, y ella había permanecido en pie, y esa, pensó, era la verdadera victoria.